Buen día, queridos amigos, hermanos en Cristo, los saludo en la paz de nuestro Señor. Es un gozo y una alegría poder compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana de domingo 8 de agosto para la Iglesia Bautista en Barrio Norte. Ustedes saben que este tiempo que estamos pasando de hace un año y medio de pandemia, que hubo muchos negocios, la economía se alteró, o sea, muchos negocios cerrados, la desocupación en aumento, la pobreza también y cada vez hay más indigencia, aún teníamos hasta las escuelas cerradas y si eso fuera poco, el temor, el miedo al contagio, de poder comunicarnos unos con otros, o sea, es una etapa de sufrimiento, una etapa de prueba, de dificultad, que nos sentimos atemorizados, preocupados, incluso hasta con falta de esperanza. Hasta nos dedicamos a cuestionar las medidas que se toman para poder sobrellevar este tiempo. Algunas son correctas, otras son incorrectas o intencionadas para un lado, pero lo importante es que el espíritu general de esta sociedad en este tiempo es de desconcierto y descreimiento. Y cada uno intenta, como diría el dicho popular, arrimar agua para su molino. Algo similar a lo que pasó en los tiempos antiguos, en la época de los jueces, cuando los madianitas estaban oprimiendo al pueblo de Israel, esperaban que ellos sembraran, cosecharan y después iban y le robaban. Y Gedeón estaba guardando la cosecha, preparándola para esconderla, para que los madianitas no se la quiten, porque él tenía que vivir de lo que estaba cosechando. Y se le aparece el ángel del Señor y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué increíble, ¿no? Una persona que tenía miedo, que estaba usando toda su fuerza natural para poder esconder algo, para poder vivir el día de mañana sin que se lo robaran, sin pasar necesidad. Estaba muy preocupado. Su futuro dependía de lo que él pudiera esconder para poder ser alimento para el mañana. ¿Cuál fue la respuesta de Gedeón? La misma que cuando nosotros le decimos: Dios está en control de toda situación en este tiempo. Dice: Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, que nos dijeron que nos sacó de Egipto, y ahora Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de esta realidad, de los madianitas en este caso? Dios nos ha desamparado, nos ha dejado en medio de esta pandemia. Podríamos actualizar el texto de Jueces capítulo 6, versos 12 y 13. Seguramente, porque esta es la realidad que estamos pasando. Y esa realidad la pasa usted, la paso yo, la pasa la iglesia. La pasaban los apóstoles cuando estaban con Jesús, que lo siguieron desde el comienzo de su ministerio. Y ahora ya está próximo el Señor a partir a la presencia del Padre. Y entonces, en este momento tan especial, Jesús le está diciendo de que, bueno, él tiene que cumplir el propósito por el cual Dios lo ha enviado y ahora tiene que seguir ese propósito. Y los discípulos se quedan solos. Y ahí es donde, si vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del versículo 15 al 26. Pero antes de leerlo, oremos, a ver lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Padre bendito, nos dirigimos a ti en el nombre de Jesús, para escuchar tu palabra,
pero algo fundamental, Señor, para que nuestra vida cobre sentido en medio de la oscuridad que estamos pasando. Señor, yo te pido que tu presencia, tu poder, tu espíritu nos dé la fuerza para vivir en plenitud, en gozo, en armonía y en seguridad, que tú estás con nosotros cual poderoso gigante. Por eso te damos la gloria, Dios. Abre el entendimiento a nuestro corazón y que nuestra mente, Señor, piense simplemente de que tú estás obrando en medio nuestro y que estás vivo, presente y poderoso para salvar nuestra vida y darnos esperanza futura. En el nombre de Jesús, amén. Y bien, el texto dice lo siguiente. Yo voy a utilizar la versión Reina Valera contemporánea. Si usted está usando otra versión, es similar. Es como se conforma el texto a través del tiempo para el lenguaje que estamos utilizando. Comienza así, en el versículo 15 del capítulo 14. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré otra vez a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy con ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, pero no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es palabra de Dios. Vamos a hacer un resumen del texto antes de empezar a conversar y a exponer las verdades que aquí nos muestran. Podríamos sintetizarlos en unos 4 versículos, porque los demás son contenido explicatorio. El primer versículo es el 15, que dice simplemente Jesús: si me aman, obedézcanme, obedezcan mis mandamientos, lo que yo les he hablado. En el versículo 18, aunque yo me vaya, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Jesús siempre está presente. En el versículo 25, les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes. Y aquí la iglesia tiene un conflicto. Jesús no está con nosotros, parece, físicamente, como le estaba hablando acá a los apóstoles. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo palpamos, lo experimentamos? ¿Cómo lo vivimos? Ese es el drama que tiene la iglesia, el drama espiritual, hacer presente el Cristo vivo que dio la palabra, que me pide obediencia, que dice que está conmigo y que parece que yo no lo siento porque no lo veo. Ahora,
el versículo 26 dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. Oh, bendito Dios. ¿Te das cuenta de que todo lo que Jesús dijo hoy es realidad y mañana también lo será? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿cómo? Entonces, ¿qué debo sentir? ¿Qué debo entender? ¿Qué debo conocer lo que Jesús me dijo? Jesús lo está diciendo en estos pocos versos. Jesús lo está diciendo a través del Espíritu por toda la Biblia, desde Génesis hacia Apocalipsis. Nos está llevando a la presencia de Dios, diciendo de dónde venimos, quiénes somos y qué Dios quiere hacer con nuestras vidas para pasar la eternidad con Él, conformarnos a la misma imagen de su amado Hijo Jesús. Aleluya, gloria a Dios, esa es la forma en que Dios quiere operar nuestras vidas. Ah, no, pero yo la quiero operar de otra manera. Yo la quiero operar como un Gedeón. Quiero hacer en mi fuerza, en mi conocimiento, quiero interpretar lo que Dios dijo conforme a lo que yo quiero aceptar de lo que venga de Él, y el resto lo pongo yo. La palabra dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, lo consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. No es la escuela, no es la familia, no es la doctrina eclesial, es la palabra de Dios que tiene prevalencia por sobre toda su creación. ¿Por qué? Porque hace presente a Cristo a través del Espíritu Santo en la vida de los que lo reciben. El que tiene mis mandamientos y lee y los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Sientes la presencia de Dios en tu vida? ¿Puedes vivir en la vida en medio de la dificultad con el poder de Dios, sabiendo de que te está agarrando de la mano y te está llevando en medio de la oscuridad a la luz inaccesible de su presencia? Ese es el Espíritu de Dios que mora en la vida de los que le creen y le obedecen. Para poder vivir victorioso, sobrellevar toda dificultad que se nos presenta en cada día y ser personas útiles a Dios, debemos estar llenos del Espíritu Santo prometido. Esta realidad hace que Jesús esté presente en nuestra vida. Y cuando las vidas que se juntan en una comunidad de fe, que es la iglesia es ungida por el poder del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿qué función cumple el Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, vamos a empezar a desarrollar a través del libro de los Hechos y de las cartas, cómo nos enseña el Espíritu Santo la vida cristiana, cómo nos lleva de poder en poder. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, cuando Jesús ya está próximo a partir al cielo, delante a vista de sus discípulos, de sus apóstoles, ellos tienen una preocupación en mente. Si el país donde está, si Israel, el reino de Israel, ¿cuándo Jesús lo iba a poner en orden? Lo iba a restablecer. Y Jesús les dice que no se preocupen por esta realidad que ustedes están viviendo. O sea, ustedes tienen que, dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo mismo que le había prometido en Juan, ahora se lo está recordando. Y me seréis testigos. Para esto venía el Espíritu Santo, para decir que testigos en Jerusalén, que Jesús está presente. No se fue. En Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. O sea que el Espíritu Santo iba a venir justamente para hacer realidad Jesús en la vida de los que creían. Y esa realidad la iban a llevar al lugar donde iban moviéndose, en la ciudad donde vivían, en la región o en las provincias, como le decimos hoy, en otras naciones, en todo lugar, ya sea por trabajo, ya sea por visita o por turismo, como se hace hoy.
la presencia de Jesús iba en la vida de aquellos que le amaban, le obedecían, y Él estaba con ellos. Aleluya, bendito Dios. Esta era la forma en que se podía enfrentar esa realidad que los oprimía. Él lo iba a guiar a toda verdad, porque no iba a hablar por su propia cuenta, sino que hablaría todo lo que oiga y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. O sea que hasta nos muestra cómo enfrentar el mañana con el poder de Dios en la vida de hoy. ¿Quieres recibir esa dádiva de Dios, esa bendición para fortalecer tu vida y no responder como Gedeón? Ah, Señor, si Dios nos ha abandonado, todas las maravillas que escuché, que habían hecho, ahora, Señor, ¿dónde está Dios? Está presente, está aquí, muy cerca de tu boca, cerca de tu corazón. Aleluya, gloria a Dios. En la medida que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, vamos a glorificar a Jesús, porque el Espíritu toma lo de Jesús y nos lo hace saber. Porque Jesús le dijo ya en Juan 16, 15, que todo lo que el Padre tiene es de Él, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. No basta leer la Biblia, no basta ir a un seminario, no basta ir a la universidad para estudiar incluso teología. Todo eso es complemento, pero se necesita la luz y la unción que viene del Espíritu Santo en el interior de la vida del que cree, para que esa palabra escrita no sea una letra muerta, sino una experiencia viva que trasciende a todos los demás. Ahora bien, mucho se habla de la experiencia pentecostal. Como ministro pentecostal le puedo decir que es real. Pero esto fue un evento histórico, un evento único e irrepetible, porque complementó un vacío espiritual entre el ascenso de Jesús al cielo y los 10 días que pasaron hasta que llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, en la fiesta de las cosechas. Ese evento fue trascendental. ¿Cómo sucedió? Dice, Hechos capítulo 2, verso 1, nos cuenta que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, todos estaban orando y perseverando en oración, como Jesús les había dicho, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y de repente vino como desde el cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron como lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daban que hablasen. El Espíritu Santo no es por agua, no llega por agua, llega por fuego. Ese fuego interior que prueba el crisol del corazón y lo conforma a la misma experiencia viva de Jesús. Esa misma experiencia que tenían los caminantes de Emaús, que estaban desanimados porque Jesús había muerto y había enterrado, y después parecía que se lo habían robado el cadáver, no entendían que estaba desaparecido, no creían, ya no sabían qué creer, y se les acerca el Señor ahí ya resucitado y les empieza a hablar de los padecimientos que el Cristo tenía que sufrir hasta llegar a cumplir la misión con el cual Dios había hablado desde Moisés y a través de los profetas hasta ese tiempo. Y después compartió una cena con ellos en una posada, y
desapareció en ese momento. Ellos entendieron, se le abrieron los ojos. Jesús estaba con nosotros. Con razón nos quemaba el corazón cuando nos hablaba la palabra. Ese fuego del Espíritu que llega a través de que cuando uno empieza a comer la palabra, a digerirla, a creerla y empieza a ponerla por obra en su vida, el Espíritu Santo cada vez más lo va llenando todo en todo. Aleluya, gloria a Dios. Esa misma llenura le permitió a Esteban, lleno de gracia y de poder, hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo. Nos habla Hechos capítulo 6. Y que los que le querían cuestionar la teología, le querían cuestionar las señales que le estaba haciendo, resulta que no lo podían contradecir, no, se quedaban callados. ¿Por qué? Porque no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Tú te darás cuenta si el Espíritu Santo está hablando a través de tu boca? ¿O si realmente tu boca tiene que clamar con el corazón para que el Espíritu Santo venga y te dé la palabra para poder transmitirla? El mensaje del Evangelio es ese. Es poder de Dios para predicar una palabra, para transmitir el mensaje que Dios te ha dado en el día de hoy a la persona que esté presente, para restaurar la vida, para formar una nueva creación en la gracia de Dios y en el poder de su Espíritu Santo. Y tú estás invitado, como hemos estado nosotros, como está la iglesia invitada. Ese mismo poder también nos permite enfrentar los momentos más oscuros de nuestra vida, como la muerte, de la manera que la enfrentó Esteban, que en el momento más crucial, cuando lo estaban a apedrear por transmitir la palabra del Señor, dice que vio los cielos abiertos hacia Jesús a la diestra de Dios. Dios no se esconde, no desaparece en medio de tu problema más oscuro, más profundo, más insolucionable. Dios es el que te ha creado, Dios es el que te ha restaurado y Dios es el que te está llamando a su presencia, para la gloria de Él y para tu felicidad eterna. Aleluya, gloria a Dios. En resumen, la llenura del Espíritu Santo no es solo hablar en una lengua, porque esa lengua es para edificarte. Es para testimonio, para poder vivir la vida que Cristo quiere que cada uno lo hagamos. Y como Dios quiere que nos conformemos a la misma imagen de Jesús. Y esa realidad se va dando en la medida del don de fe que estamos recibiendo cada uno y cómo lo recibimos, cómo lo ejercemos. ¿Juntamos la semilla como lo hizo Gedeón para poder comerla o juntamos la semilla para poder alimentarnos una parte y el resto guardarla y utilizarla para sembrar nuevamente para que siga prosperando el Evangelio de la palabra de Dios? La siembra y la cosecha del Evangelio empieza por la vida personal de cada uno. Lo que aprendo me alimenta y de lo que tengo te doy para la gracia y la gloria de Dios. Ese es el Evangelio del poder. Ese es el Evangelio que en Pentecostés surgió como la primera vez. Había que hacer una campaña publicitaria. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Le dio nuevas lenguas, hizo un escándalo dentro de ese aposento que la gente que estaba ahí, que iba al templo a ofrendar por las cosechas, se dijo, ¿pero qué están todos locos, están todos borrachos? Hasta que Pedro se levanta y dice, no, hermano, no. Son las 9 de la mañana, ¿cómo es posible que vamos a estar tomando esta hora? Esto lo que ha llegado es la presencia de Dios que nos ha prometido. Y ahí empezó a predicar el primer mensaje que en ese momento
se convirtieron 3.000 personas. 3.000 judíos, prosélitos que venían de todas las partes a ofrendar a Jerusalén, recibieron la buena noticia de la presencia del Espíritu Santo y de la realidad de Dios en sus vidas. Y ellos también hablaron después nuevas lenguas. Pero eso es anecdótico. Eso es un momento de la historia. El momento real es que esa misma experiencia la tenés hoy a través del Espíritu Santo, pero la tenés que buscar. Jesús ya te habló por la palabra, pero el Espíritu te habla por la vida. Y esa vida abundante que Él tiene, solamente la puede dar si tú le permites que en tu vida Él empiece a trabajar. Se puede predicar sin la unción del Espíritu Santo, se puede dar testimonio, se puede vivir y creer sin la unción del Espíritu Santo. Sí, se puede. Como Pablo se encontró en Éfeso con unos 12 discípulos que seguían el camino de Jesús y le pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y la respuesta de ellos fue, ni siquiera habíamos oído que había Espíritu Santo. O tal vez podemos decir nosotros, ni siquiera creemos que el Espíritu Santo se pueda manifestar, porque yo, en mi denominación, no hablamos lengua. Otro podrá decir, bien, como está la realidad, yo no veo el obrar del Espíritu Santo en mi iglesia. Te estás mirando al espejo, hermano. El Espíritu Santo parece que no está en tu vida. El Espíritu Santo tiene que estar en la vida de los que aman y obedecen la palabra de Jesús. Y en estos tiempos, Jesús no lo tenemos presente, los profetas no están presentes, los apóstoles no están presentes, pero tenemos la palabra viva y eficaz que permanece para siempre. Y esa es la Biblia que Dios nos ha dado, que es el manual del fabricante para que nuestras vidas no tengan temor, no se equivoquen en conducir con decisiones desacertadas. Eso es el Espíritu Santo que marca todas las cosas, porque toda la Escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para alentarnos, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando dice hombre, habla de la humanidad, habla de la persona, varón y mujer. Ahora bien, el Espíritu Santo también tiene otra función. Tiene una función integradora dentro de la comunidad de fe. No puede haber divergencia en la que separen aquellos que tienen la misma esperanza, la misma realidad de salvación y el mismo futuro. El Concilio de Jerusalén nos dio un testimonio, pero fundamental, allí por los años 50. Primero habló en Pedro, en Pentecostés a los judíos. Después tuvo que el Espíritu convencerlo de sacar el prejuicio que vaya a hablar a los gentiles en casa de Cornelio. Y ahí aprendió que también los gentiles recibieron lo que los judíos habían recibido en Pentecostés. Cómo la gracia de Dios se manifestó sin hacer acepción de personas y de forma, de cultura. Y resulta que ahora la iglesia ya estaba desparramada por toda Asia Menor, incluso hasta en Roma. Y cuando un gentil se convertía, iban los de Jerusalén, los judíos en especial, los fariseos convertidos, y los querían que se circunciden. ¿Por qué? Porque simplemente esa era la tradición. Si vos, Cristo es la realidad de la promesa prometida de Israel. Entonces, si vos querés participar de esa misma realidad, Dios te ha bendecido, te ha abierto los ojos, pero te tenés que circuncidar. Esa era la postura. Entonces había muchos problemas y tuvieron que ir Pablo y otros hermanos más de las iglesias gentiles a Jerusalén a tratar ese tema con los apóstoles y los ancianos. Pedro da su testimonio ya de cómo el Señor había hecho
la misma obra de amor, de salvación, de poder en judíos y en gentiles, y a través de él. Entonces no había que ponerle ninguna traba a los no judíos para que pudieran acercarse al Señor y conformar una misma iglesia. Y eso le pareció bien a los ancianos. Y lo más importante, que cuando ellos determinan, escriben una carta a las iglesias para que, con las condiciones básicas de comunión entre cultura, lengua y religión. Y esa información, que si nosotros la valoramos, la entendemos, podemos comprender cómo el Espíritu Santo obró en unidad. La respuesta que la carta comienza: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles nada nuevo, nada más de lo que Él les ha dado. Solamente les pido que para que se junten judíos y gentiles en una misma comunidad de fe, en una misma iglesia local, cuando se sucedan esas cosas, los gentiles tengan cuidado, que todavía los judíos siguen practicando, aunque creen en Jesús, siguen practicando no comer determinadas cosas, no comer comida con sangre, comer alimentos muertos porque fueron ahogados, porque hay sangre ahí adentro, y también eviten toda inmoralidad sexual. Esas eran reglas básicas de convivencia, no pedían otra cosa. El Espíritu Santo nos enseña que en la comunidad de fe tenemos que tener esa sensibilidad a la voz de Dios para acercar y no alejar a aquellos que han sido tocados por el poder de Dios para salvación y vida eterna. ¿Aprendimos eso? Si aprendemos eso, el Espíritu Santo añade a la iglesia cada día a todos aquellos que han de ser salvos, para la gloria de Él y para la alegría de cada uno de nosotros, porque pasamos a ser ese buen siervo fiel, que en lo poco somos fieles, pero en lo mucho el Señor nos pondrá cuando estemos en su presencia. Aleluya, gloria a Dios. Termino con esta pregunta que empecé al principio. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Quiere a Dios que haya dicho que sí. Y si todavía parece que estás en duro, como que el Espíritu Santo no se mueve, bueno, si el Espíritu Santo no se mueve, yo te invito a orar en esta hora. Te invito a orar, y si todavía no has entendido el mensaje, qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque todavía no has entrado en la familia de la fe, yo te pido que también hagas esta oración, para que tu vida cambie, para que tu vida tenga un sentido, para que tu vida empiece la semana con el poder de Dios que sobrepasa todo entendimiento y te da una nueva visión de la realidad de Dios en tu vida y de lo que quiere hacer para su gloria, en el nombre de Jesús. Padre, bendito Dios, te damos toda la gloria. Te damos gracias porque nos has hablado en esta mañana y por todas las bendiciones. Señor, yo quiero poner en tus manos esta palabra, lo que hemos hablado, y yo sé que para algunos puede ser muy fuerte, para otros, Señor, de alcance imposible. Pero para ti, oh Dios, nada es imposible, porque eres Dios. Y si tú te has propuesto salvar tu creación de lo que desastre que hemos hecho nosotros, Señor, nosotros debemos creer que tú nos amas. Debemos creer que Jesús es real. Debemos creer que el Espíritu Santo está. Y debemos aceptar esa realidad, Señor. Yo te pido, Señor, que vengas a mi vida, complete lo que me falta y aquellas cosas que no están bien, Señor. Ilumíname para desecharla y hacer lugar para que tú lo llenes con tu plenitud. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y que cada hermano, Señor, que conforman las iglesias, sean llenos de ese poder de unión, de sanidad, Señor, interior, y que la gloria de Dios resplandezca en cada lugar donde se congregue
uno o dos cristianos, porque Jesús, tú estás presente en medio nuestro. Te lo pido, Padre, sé que tú quieres hacer esta gran obra en medio de esta generación, en especial en la iglesia de Barrio Norte. Te lo ruego, Dios, por nuestros anexos, por Villa Crespo. Te lo ruego, Dios, por las iglesias de otras denominaciones. Te lo ruego, Dios, por la iglesia que está con dificultades en los países donde se prohíbe predicar tu palabra. Te lo ruego, Dios, que hagas una gran obra a través de tu Espíritu, preparando el terreno para que la gloria de Dios, el reino de Dios, Señor, cada vez sea más cerca con la venida de Jesús. Te lo ruego, Padre, enséñanos a arar el terreno, a sembrar correctamente, Señor, y no sobre espinos, sino sobre tierra fértil. Tu palabra, Señor, es la buena semilla, Señor, nuestras vidas en la tierra. Te lo ruego, Dios, que riegues el poder de tu Espíritu para que esa semilla plantada, Señor, florezca a 100 por 1 en cada uno de nosotros. Para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga y que tengan una muy buena semana.